En esta noche, bueno, vamos a entrar en el tema y voy a estar en el capítulo 7 de Romanos. El capítulo 7 de Romanos para todos ustedes. Hemos estado hablando acerca del pecado en el antiguo pacto y del pecado en el nuevo pacto. El pecado en el antiguo pacto no se podía quitar, se tapaba, pero en el nuevo se quitó. Hebreos capítulo 9, el verso 26 dice, pero Él quitó de en medio el pecado. Él vino a quitar de en medio el pecado y lo quitó. Amén. Dice Efesios capítulo 2, verso 13 y 15, de que el Señor derribó la pared intermedia de separación que había entre el hombre y Dios. Derribó la pared. Y es la misma palabra que usa el apóstol en Hebreos 9, 26. El mismo significado espiritual, ¿verdad? Quitó de en medio el pecado, derribó la pared intermedia que era el pecado, que nos separaba de llegar a nuestro Señor. Así que la quitó, la derribó, amén. Y ahora todos por un solo espíritu tenemos entrada a el Padre. Pero el capítulo 7 de Romanos, un capítulo muy poderoso, capítulo 7 y 8, porque aquí el apóstol habla de la ley y de las leyes de las cuales habla Pablo en Romanos, que son como 7 leyes. Pero Pablo aquí nos explica acerca de la condición del hombre. Y es importante reconocer la condición nuestra para poder reconocer la condición en Jesucristo ahora. Amén. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? Amén. Es importante conocer la condición nuestra para poder reconocer la condición y reconocer esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Donde el Señor nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha bendecido con toda bendición y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Todo lo ha hecho, amén, el Señor. Pablo habla de aquel hombre que queriendo hacer el bien, haya esta ley, que el mal está en él. Pablo habla del hombre que no sabe, ¿verdad? Queriendo hacer un bien, si no hace lo que aborrece, dice la palabra. Y aprueba que la ley es buena, porque entonces, como no puede llenar los requisitos que pide la ley, entonces aprueba que la ley es buena porque afirma, amén, a través del pecado que hay en nosotros, amén, que la ley es veraz, que la ley es santa, que la ley fue enviada por Dios. Pero Dios no nos llamó a nosotros que estamos en Cristo a vivir en la ley, porque la palabra dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y yo repito, como he repetido muchas veces, si tú has creído en el Señor Jesús, la ley terminó en Jesucristo, amén, para que tú comiences a vivir ahora en otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo habla de el pecado que mora, amén, en el hombre. Y dice, porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y ahí hay otra ley. Está la ley de Dios. Ahora él habla de la ley de los miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Amén. Donde Dios funciona en nuestra mente y actúa en ella, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que esta ley nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Hay una pregunta que yo quiero hacer en esta noche a todos ustedes, ¿verdad? Y a los oyentes que me están oyendo. Gloria a Dios. La pregunta es la siguiente. Aquí vemos en el capítulo 7 de Romanos que Pablo pone al hombre en esta condición. En el capítulo 13 él habla del hombre. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno. Y eso lo establece la ley. Él está citando el pasaje del Antiguo Testamento. Amén. Pero aquí, en el capítulo 7 de Romanos, gloria a Dios, él está hablando de estas leyes. La ley del pecado, la ley de Dios, la ley de los miembros. Y todas estas leyes están en el hombre, ¿verdad? En el hombre que fue creado por Dios. Habla del hombre interior y habla, amén, del hombre carnal. Pero él dice que él ve una ley en nuestros miembros
y que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El ser humano es un cautivo, está preso. ¿De qué? De la ley del pecado que está en sus miembros. Cuando nosotros leemos Romanos, es mejor ver lo que dice la Biblia que lo que dice un libro. Amén. Cuando nosotros leemos Romanos, a mí esto me impacta mucho porque cuando Pablo dice que Dios nos dio el Espíritu para que sepamos lo que nos ha concedido, yo creo que todos nosotros los que ministramos la palabra y la iglesia que tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad, el mundo no lo puede hacer. Tú le das la Biblia a uno en el mundo y que Dios lo toque y se convierta, ¿no? Y crea en el Señor, pero no te puede explicar, al no ser que Dios ahí mismo lo toque. Porque todo esto es a través del Espíritu de Dios. Amén. A mí me dieron una Biblia la primera vez que yo nunca la había leído y empecé a leer fulano engendró a Mengano, ciclano engendró a sultano, y cuando iba por el nombre 10 la cerré y la metí en la gaveta y no la leí más nunca, hasta que años después Dios tocó mi corazón, porque Él es el que llama. Amén. Y Él es el que toca. Amén. Pero lo que quiero en esta noche es hacer un énfasis en esto. Y de esta manera, cuando uno analiza estas cosas, uno ve esta tan grande salvación. ¿De dónde nos ha librado el Señor? Sucede que ahora tenemos una ley en los miembros que se revela contra la ley de nuestra mente y que nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces hay una cautividad en el hombre está cautivo. Pablo dice en este mismo libro de Romanos que el hombre está muerto, ¿no? Y las palabras, cuando él usa estas palabras y el Espíritu Santo habla de esto, está hablando de una muerte espiritual. El hombre murió en Adán. En Adán todos mueren, dice Pablo. Mas en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Amén. ¿Verdad? Entonces el hombre es cautivo, amén, por la ley del pecado. No por la ley de Dios, por la ley del pecado. Porque la ley de Dios lo que hace es que cuando viene al hombre, entonces la ley del pecado se enaltece, se levanta, coge fuerza. ¿Por qué razón? Porque la ley del pecado está en el hombre para probar que la ley es buena. Porque en realidad nadie puede cumplir la ley, nada más que lo hizo el Señor Jesús. Amén. Amén. Él sí lo pudo hacer por nosotros. Amén. Y cumplió a cabalidad toda la ley. Ahora bien, el hombre es cautivo de la ley del pecado, de la ley del mal que está en él. Amén. No hay un ser humano que no tenga esta ley del mal en él, que no tenga esta ley del pecado en él. Por eso cuando el hombre nace busca en la religión, busca en otras cosas, busca en todo lo que se ha inventado el diablo en este mundo, pero no busca de Jesús. Amén. No busca la verdad, amén. ¿Verdad? Amén. No busca la verdad, que es la única, amén, que nos hace libre. Ahora bien, amén. ¿Dónde está la libertad del hombre aquí? Cuando el hombre es un esclavo del pecado. ¿Dónde está? Porque yo me recuerdo antes de yo no convertirme, sino antes de él convertirme, ¿no? Porque yo no me pude convertir. Si yo hubiera tratado de convertirme, yo creo que, imagínense usted, ¿dónde estaba mi libertad? Cuando yo era un esclavo, yo era un cautivo, ¿verdad? Por esta ley del pecado que está en mis miembros. Yo era un cautivo del pecado. Amén. Es como la persona que está en la droga, que se inyecta heroína, que está en la droga. Esa persona no puede salir ella sola. Está cautiva, ¿verdad? Eso es una guerra total. Entonces necesita algo sobrenatural sobre él que pueda ser librado. Bueno, el ser humano es igual. El ser humano está muerto. Amén. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué ustedes piensan? La condición del hombre. ¿Cómo Pablo pone la condición del hombre? ¿Cómo es que Pablo presenta al hombre? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos presenta la condición del hombre? El hombre vendido al pecado. El hombre está muerto. Sin Dios el hombre está muerto completamente. Muerto quiere decir muerto. Muerto. Pero muerto como físicamente, muerto espiritualmente. Si él está muerto espiritualmente, quiere decir que no puede ver espiritualmente. No. Es incapaz de llegar a Dios, por esa razón. No puede ver espiritualmente. Quiere decir que si está muerto espiritualmente, entonces Jesús le dijo a
a los fariseos. Dice, son ciegos guías de ciegos. Porque ellos caminaban en la religión, bajo la ley, pero eran hipócritas, funcionaban de esa forma. Y el Señor dijo, déjalos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hueco. Amén. Y es que el hombre está ciego, al no ser que el Señor, y Pablo lo dice, alumbre los Amén. ojos. ¿De qué? De su Del entendimiento. De su entendimiento. Alumbre los ojos de su entendimiento. Entonces el hombre es una miseria. El hombre sin la verdad es una miseria. Amén. Amén. ¿Qué usted está diciendo, pastor? ¿Cómo es eso? Amén. Esta no es la novela de Víctor Hugo, no fue el primero que descubrió Los Miserables. Los miserables son todos los que no tienen a Jesús. Amén. Amén. El hombre sin Jesús es un degenerado, Amén. dice la palabra, está degenerado, porque el generador genera corriente, pero el hombre está degenerado, no genera nada espiritual. Está muerto, dice Pablo. Incapaz de reaccionar. Pero Pablo lo dice aquí en Romanos 7:24. ¿Qué dice ahí en Romanos 7:24, hermana allí? Dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? miserable de mí. Y eso es lo que es el ser humano. Eso es lo que es el hombre sin Dios. Un miserable. Amén. Un miserable. Entonces, lo que hace la ley es que nos lleva, la ley nos enseña lo miserable que somos. La ley nos lleva a la salvación. La ley no nos salva, pero nos enseña que somos pecadores. El Espíritu Santo viene, porque ahí en la ley está el Espíritu de Dios funcionando también. Porque la ley es espiritual, no nos equivoquemos. Y creamos, la ley es espiritual, pero dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Imagínense que Dios da una ley a un hombre carnal que no la puede cumplir, ¿verdad? Por eso es que tiene que venir el segundo Adán, que es Jesucristo el Señor. Segundo Adán, para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Amén. Gloria. Amén. Amén. Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido, amén, al pecado. Y Pablo exclama, ¿verdad? En este capítulo 7, el verso 25, dice, gracias doy a Dios, porque yo soy el caballo de Atila. No. Dice ahí, No, No. señor. gracias doy a Dios porque yo me desperté de este sueño y de No. este pecado. No, Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8 en adelante, que lo vamos a estar tratando después, es un capítulo precioso porque entonces habla del espíritu de vida en Cristo Jesús, donde andamos en ese espíritu y vivimos, amén, por ese espíritu. Pero qué tremendo es ver aquí, en este pedacito, en este verso solo, en este versículo, donde Pablo pone al hombre bajo estas leyes y bajo esta ley, ¿verdad?, del pecado. El hombre está bajo la ley del pecado. Amén. Por eso Pablo dice en Gálatas que el Señor lo encerró todo bajo pecado. Todo está encerrado bajo pecado. Para que todo aquello que está encerrado bajo pecado pueda venir al Salvador. Amén. Es decir, cuando usted reconoce, que me está oyendo, que usted necesita de Dios, que usted necesita de su favor, del favor de Dios, que usted necesita de la misericordia de Dios, que usted necesita del amor de Dios y que usted necesita del regalo que Dios le envió a usted, que es Jesucristo el Señor, el que nos ha librado de este cuerpo de muerte. El único que te puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y para eso vino Él, para librarte de la ley del pecado y de la muerte. Si no, amén, sigues hecho un miserable. Tú dejas de ser miserable para ser un vaso de honra. Amén. Cuando tú entonces recibes esta salvación tan grande que Jesús ha venido, amén, a traer a tu vida. El hombre es un cautivo, dice la palabra claramente que
que esta ley lo lleva cautivo, ¿verdad?, a la ley del pecado que está en mis miembros. Sabes que cuando el hombre peca, simplemente él está reconociendo que Dios es justo. Gloria. Y eso lo dijo David en el Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra. Ahora, alguien me puede entender y la cabeza no le funciona bien y pensar que yo estoy diciendo que hay que pecar para que Dios sea reconocido. No. Y no, eso no es así. El creyente no practica el pecado. Amén. El creyente vive para Dios. Gloria. El creyente sigue la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero el hombre impío, al pecar, lo único que está diciendo que Dios es justo. Amén. En su palabra. Y Dios cuando nos envió ese regalo y nosotros hemos recibido esa salvación tan grande, podemos decir como el apóstol Pablo, gracias doy a Dios. ¿Cuántos hermanos lo único que se han acostumbrado es a pedir? Pide. Que quieren un carro, que quieren una casa, que quieren un chicle, que quieren un avión, que quieren esto, que quieren, ¿verdad? Pero ¿se podrá parar uno y decir gracias, Dios mío, por esta salvación tan grande? Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Amén. Y en ese agradecimiento, por eso Pablo dice, seamos agradecidos en todas las cosas. Amén. Amén. Porque de ahí es donde emana un corazón que ha sido tocado por Dios. En ese agradecimiento. Lo demás viene por añadidura, hermano. Amén. Lo demás viene por esa gloria que Dios nos ha dado. Y esa bendición que Dios ha derramado. Amén. En nuestros corazones. Amén. Con este pensamiento de que aún estando nosotros cautivos bajo esta ley, Cristo murió por nosotros. Amén. Y un cautivo está preso, él no puede salir de la cárcel. La palabra lo presenta como alguien que ha sido, que está confinado, ¿verdad? Como dice Pablo, que estábamos confinados bajo esa ley. El pecado lo ha cegado. Pero Jesús vino a darte vida y a libertar tu corazón y vida en abundancia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, amén, mas tenga que Vida vida eterna.